Gracias a este simulador hiperrealista que por unos minutos nos hace sentir que somos pilotos profesionales. De hecho, lo usan muchos de estos deportistas para sus entrenamientos. Es un simulador que viaja por todo el circuito de MotoGP y que hoy hemos tenido el privilegio de tener aquí en las instalaciones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Lo han podido probar ya unas 25 o 30 personas, la mayoría trabajadores de la casa, también algunos ciudadanos que participaron en un sorteo, algunos con poca pericia, otras con bastante, como por ejemplo Víctor, el que está montado ahora, aunque hay que decir que él es el creador de este simulador. Es solamente un aperitivo a todo lo que Aragón TV, a todo lo que esta casa tiene preparado para el fin de semana del Gran Premio de Aragón. Motorland calienta motores para acoger su 15º Gran Premio de MotoGP y con él esta casa Aragón TV que volverá a retransmitirlo. 50 profesionales se desplegarán no solo en el circuito, sino en Alcañiz y toda la comarca. Van a ser más de 20 horas en directo para contar no solamente lo que pase sobre el asfalto, sino también lo que pase en Alcañiz, en la comarca, esos días. Vamos a hacerlo a través de las retransmisiones de Aragón Deporte y también a través de nuestros informativos y de nuestros programas. Los grandes datos de audiencia avalan esta apuesta. Aragón TV fue líder en la franja de espectadores de 25 a 44 años con el Gran Premio de Jerez. En junio se espera repetir esa respuesta masiva ante la pantalla y, por supuesto, en todo el Bajo Aragón. Para pasar un gran fin de semana, para ver el mayor acontecimiento, repito, deportivo que hay en Aragón, que aglutina más gente, más seguidores y que son muy pocas las ciudades del mundo que pueden ver este espectáculo. Una ventana al mundo que Aragón TV les llevará a sus casas. Moto2 y MotoGP.